Buenas noches a todos, mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense. Hoy estamos en forma simultánea, en doble pantalla, junto a Estudio Jurídico Sánchez y Asociados. Somos dos empresas hermanas acá en la ciudad de La Paz que trabajamos en forma continua y que también trabajamos cuál es el sistema. Primero, Estudio Jurídico Sánchez y Asociados, cuando tiene un proceso penal, tiene que acudir a los peritos de evidencia forense con el fin de obtener una prueba legal, una prueba técnica y una prueba idónea en los procesos penales. Pero también los peritos de evidencia forense pueden ir al auxilio de cualquier otra firma jurídica, no solamente una firma jurídica, sino que también pueden trabajar con personas que se encuentren en procesos penales realizando peritajes privados. Entonces, por el momento estamos trabajando ambas empresas. Si usted desea contactarnos, que ahora lo voy a decir porque me olvido al final, pueden hacerlo al número piloto 775-72008. Hablemos un poco, comencemos un poco con la parte jurídica, con lo que nos dice la letra muerta del Código Penal boliviano. Bueno, estoy en el artículo 272 bis, que nos habla de la violencia familiar o doméstica. ¿Cuáles son los puntos principales? Que quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 va a incurrir en una pena de reclusión de 2 a 4 años. Es decir, esta es la pena privativa de libertad. Ahora, ¿cuáles son estos numerales? Primero, el cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia. También la persona que haya procreado hijos, la persona que haya procreado hijas con la víctima aún sin convivencia. Tercero, los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes, consanguíneos o afines, en línea directa y colateral hasta el cuarto grado. Y cuarto, la persona que estuviera encargada del cuidado o guarda de la víctima o si ésta se encontrara en el hogar bajo situación de dependencia o tal vez de autoridad. Eso es lo que nos dice el artículo 272. Gracias a este artículo es donde se configura todas las denuncias de violencia, ya sean presentadas por varones o también ya sean presentadas por mujeres. Doctora, hablemos de las secuelas de las personas que han vivido violencia. El daño psicológico, las secuelas psicológicas, vamos a primero separarlos, ¿no? Los conceptos para que entiendan mejor. Es un punto de pericia que siempre por lo general piden para que un perito evalúe, ¿no? Si es que la víctima presenta daño psicológico y estrés postraumático y o secuelas, ¿no? Entonces son tres conceptos muy separados. Primero vamos a hablar sobre el daño psicológico y qué es, ¿no? Y se refiere por un lado el daño psicológico a las lesiones psíquicas agudas que se producen por un delito violento. ¿Qué es este delito violento? Son sucesos negativos que son vividos de manera brusca y que generan terror, que generan indefensión, poniendo en peligro la integridad física o psicológica de la persona, ¿no? Además que estos alteran significativamente la adaptación de la persona en sus distintos ámbitos de su vida, es decir, en el área personal, social, familiar, laboral. Entonces, ¿qué? El daño psicológico o psíquico
es la consecuencia de un suceso sufrido, ¿no? Y que interfiere negativamente en su vida cotidiana. Ese es el daño psicológico. ¿Qué genera esto? Lo que genera habitualmente el daño psicológico puede ser una amenaza a la propia vida o a la integridad psicológica, ¿no? Una lesión física también, una pérdida violenta de un ser querido o la exposición al sufrimiento de los demás, ¿no? Eso es por un lado el daño psicológico, ¿no? Que en algunos casos puede remitir con el paso del tiempo, con un apoyo social, un tratamiento psicológico adecuado, ¿no? Este daño psicológico a partir se separa o bueno, se convierte en secuelas psicológicas cuando el daño psicológico está permanente a partir de los 2 años, ¿no? Es decir, las secuelas emocionales o psicológicas se refieren cuando el daño psicológico ya está estabilizado, ¿no? Es está permanente y que no remite ni con el paso del tiempo, ¿no? Ni con un tratamiento psicológico, es decir, es una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico de la víctima, ¿no? Estos son secuelas. Ahora, para que haya un daño psicológico, tiene que haber un trastorno que ocasiona, ¿no? el tener una persona que tiene daño psicológico tiene que presentar primero un trastorno de estrés postraumático, ¿no? ¿Qué es esto? Trastorno de estrés postraumático se puede desarrollar cuando una persona ha experimentado un evento traumático. Puede ser un acto de violencia en las personas víctimas de violencia familiar, puede ser un evento traumático de tipo sexual, una violación, un accidente grave, etcétera, ¿no? Hay estudios que se han hecho en el 2016 que más del 70% de la población estamos expuestos a tener un acontecimiento traumático a lo largo de nuestra vida, ¿no? Al menos uno. Y el 30% o un poco más del 30% estamos expuestos a más de un acontecimiento traumático. Por ese lado, ¿no? Y bueno, ha habido una encuesta mundial de salud mental por la Organización Mundial de Salud en el 2017, donde las personas que están en riesgo, en mayor riesgo de presentar un trastorno de estrés postraumático, son personas, como en primer lugar está un acto de agresión sexual, ¿no? Violación. Y la segunda es el abuso, la violencia familiar en la pareja, ¿no? Pues, violencia física, psicológica de la pareja. Ya otros acontecimientos traumáticos, está el acoso sexual, abuso sexual, algún accidente, van bajando, ¿no? Ahora, ¿para qué? ¿Cómo vamos a diagnosticar o cómo vamos a ver si la víctima presenta este trastorno de estrés postraumático? Cuando una persona viene a la evaluación, nosotros empezamos, ¿no? Con una entrevista clínica forense. Es ahí donde nosotros podemos ver toda la sintomatología que la víctima puede presentar, ¿no? Y si dentro de la sintomatología que presenta puede llegar, o si presenta todos los criterios, podemos concluir que esta víctima presenta estrés postraumático, ¿no? La víctima puede tener síntomas impulsivos, debilitación, alteraciones en su estado de ánimo, alteraciones a nivel cognitivo, alteraciones en su
activación y reactividad, ¿no?, en la conducta. Podemos ver también que el trastorno de estrés postraumático afecta, ¿no?, afecta gravemente la calidad de vida de una persona. Sin embargo, hay tratamientos efectivos que puedan ayudar a manejar y reducir los síntomas. Ahora, cuando hablamos de violencia familiar, por lo general, una persona víctima que ha sufrido una violencia sistemática, ¿no?, que va con insultos y va poco a poco, estas personas en realidad no pasan por un evento traumático en sí, ¿no?, como donde esté en riesgo su vida, ¿no?, o que peligra su vida. Estas personas presentan un trastorno de adaptación, ¿no? ¿Qué significa? Que la persona pasa por situaciones estresantes y les resulta difícil de manejar a la persona, ¿no? Por lo general, las víctimas de violencia familiar tienen esto, ¿no? No han tenido violencia psicológica, sobre todo, ¿no?, que no han tenido un momento donde han sentido o está en riesgo su vida. No es un evento traumático, pero sí le está afectando o puede tener ese trastorno de adaptación, ¿no? Y qué problemas pueden ser, además de la violencia, pueden ser problemas laborales, la pérdida de un empleo. Si bien en esta no está en riesgo su vida, pero sí le puede generar un trastorno de adaptación, ¿no? Un divorcio, una separación o conflictos familiares entre la pareja. Esto hace que la persona pueda tener síntomas emocionales, síntomas conductuales como ansiedad, tristeza, dificultad para concentrarse, cambios en sus hábitos de sueño, alimentación, ¿no? Entonces, esto también afecta significativamente la vida en su funcionamiento diario, ¿no? Igual, si es que lleva un tratamiento adecuado, una terapia, puede aprender a manejar el estrés y puede adaptarse de manera más saludable, ¿no? Ahora bien, en las víctimas de violencia familiar, hay personas víctimas que presentan un síndrome, ¿no? Se llama síndrome de indefensión aprendida. Y bueno, este concepto es utilizado para comprender el comportamiento de las víctimas en situaciones de abuso prolongado, ¿no? Sobre todo como les digo, en contextos de violencia doméstica. Y bueno, es el estado psicológico en que la víctima presenta y bueno, lo percibe como incontrolable, ¿no? Es decir, que no puede controlar y que son inevitables. Entonces, desarrollan una creencia de que no pueden cambiar esta situación, ¿no? Es por eso que muchas víctimas de violencia no denuncian, porque aprenden a vivir con eso, ¿no? Aprenden, sienten que es inevitable, que no van a poder cambiar la situación y bueno, aprenden a vivir con esa violencia. Ese es un síndrome que presentan algunas víctimas, ¿no? Y bueno, hay otro síndrome que también presentan las víctimas de violencia, que es el síndrome similar al síndrome de Estocolmo, es el síndrome de Estocolmo doméstico, ¿no? Que es cuando la víctima desarrolla un vínculo emocional con el abusador, es decir, justifica, minimiza
todas las conductas violentas que está que el agresor tiene con ella, y bueno, es porque depende emocionalmente de su agresor en este caso. Y bueno, exactamente en el caso que usted menciona, hay bastantes personas que prácticamente gracias a la violencia que se ha ejercido durante los años, ya sea con golpes, ya sea violencia psicológica, ya sea violencia económica, prácticamente todo esto deja que una mujer ya no tenga ganas de nada. ¿Por qué? Porque muchas veces esta persona, esta mujer era joven, ha dejado pasar el tiempo, ha dejado que la manipulen, ha perdido fuentes laborales, también ha permitido violencia física hacia su persona. Entonces, como alguien dice por ahí, le han ganado la moral a esta persona. Pero ¿qué es lo peor que yo identifico en todos estos casos? Que muchas de estas personas no quieren salir del hogar. ¿Por qué? Porque no tienen dónde. Porque dependen emocionalmente y también dependen económicamente del esposo o del cónyuge. Entonces se les hace mucho más difícil poder salir de este hogar. Y bueno, hay mujeres que viven y que ya están acostumbradas a vivir con violencia. Estoy segura que usted tiene alguna experiencia. Usted como psicóloga forense, doctora, conoce a personas que evidentemente viven en esta situación. Sí, bueno, he evaluado a muchas víctimas, ¿no? Y hay de todo un poco en realidad. Hay víctimas que, bueno, en realidad no han denunciado ellas, ¿no? Que han denunciado una hermana, y cuando vienen a la evaluación, ellas refieren, ¿no? Que ellas están bien, que ellas no necesitan de ayuda, y bueno, no quieren continuar con la denuncia porque se sienten además que los agresores, al estar detenidos, bueno, no cuentan con el apoyo económico, sobre todo, ¿no? Y en estos casos, bueno, deciden no continuar con la denuncia. Ya vienen cuando ya ven después de 3-4 meses que llega a hacerse la evaluación psicológica, la evaluación pericial. Ya las víctimas han sufrido la ausencia del que da, ¿no? Del que provee económicamente. Entonces, muchas veces por eso es que la víctima decide no continuar con la denuncia, ¿no? Yes. Doctora, aquí tengo una consulta que nos dice, ¿cuánto tiempo dura el estrés postraumático? Ya. La evaluación, bueno, el estrés postraumático se puede evaluar a partir del primer mes, ¿no? Se puede evaluar el estrés postraumático si la víctima presenta todos los criterios del estrés, de un trastorno de estrés postraumático, significa que presenta un daño psicológico. Ahora, si bien esto depende de la persona, si tiene un apoyo de su entorno familiar, además que tiene un tratamiento terapéutico, ¿no? Es decir, que va a terapia, entonces esto puede llegar a remitir con el tiempo, ¿no? Y puede dejar de tener el trastorno. Y aquí nos dicen, ¿puede explicar la violencia económica? Claro que sí. La violencia económica consiste, son actos donde tu pareja te prohíbe que tú puedas disponer de tu dinero. Un ejemplo, si tú trabajas, digamos que trabajas en una institución financiera, él sabe qué día te pagan, sabe que te pagan, digamos, o que te abonan a tu cuenta el primero, o sea, el primero de cada mes. Entonces él inmediatamente te dice que necesita el dinero porque hay que pagar bastantes cuentas. Por lo tanto, tú no puedes depender de tu dinero.
tú no puedes utilizar tu dinero de la forma que tú quisieras. Por otro lado, también este señor no te deja trabajar muchas veces. Hay muchas parejas que por celos no dejan que la esposa, que la cónyuge pueda salir a trabajar. Y también, si bien esta persona tal vez no trabaja y se dedica a labores de casa, este señor, digamos, le va dando el dinero, pero en forma racionada. Aquí tienes 20 bolivianos para el desayuno, 40 bolivianos para el almuerzo y tienes 10 bolivianos más, digamos, para comprar algo para el té. En eso consiste la violencia económica, teniendo el dinero para poder darte más, pero no, más bien te quita el dinero que tú tienes. Y bueno, también dentro de la investigación, ya hablando de la etapa de investigación, ¿qué podemos decir? A ver, yo como abogada. Sucede lo siguiente, que hay bastantes personas, como ya es bastante conocido que esta ley 348 está muy mal redactada, sucede que varias personas, varias mujeres simplemente van y denuncian. ¿No es cierto? Denuncian, dicen, me ha tratado mal, me ha dicho que soy una tal por cual, todo ok, se abre el caso. Es así de simple. Una persona simplemente tiene que denunciar. ¿Qué es lo peor de esto? Que uno denuncia sin pruebas. Uno no necesita tener una valoración psicológica o una valoración psiquiátrica para demostrar. La persona denuncia sin pruebas. ¿Y quién es el que tiene que demostrar que no es así? La persona denunciada, digamos un varón X. Acá, doctora, ¿hasta qué punto nos sirve el test de credibilidad? Porque yo pienso que primero, toda persona que va a denunciar un hecho de violencia, más que nada si es de violencia psicológica, porque si es que es violencia familiar, violencia física, obviamente que va a haber un certificado médico forense que acredite este punto. Pero cuando simplemente se denuncia violencia psicológica, todas estas personas deberían pasar por un test de credibilidad y no directamente aperturar un caso y que una persona ya se encuentre dentro de un caso penal de donde es difícil salir. ¿Qué podemos hablar sobre el test de credibilidad, doctora? Bueno, existen protocolos, ¿no? Existen protocolos especiales para ver credibilidad en violencia a la pareja, ¿no? Entonces, que son utilizados para esto, ¿no? En realidad, pero bueno, la pericia y credibilidad es una evaluación pericial que va más en la etapa preparatoria, ¿no? Entonces, como primer paso, cuando es una denuncia, se hace un informe preliminar, ¿no? Un informe psicológico preliminar, donde la víctima detalla por qué se ha hecho la denuncia y bueno, los detalles que se puedan obtener de eso, ¿no? Después de esto es que recién ya en la etapa preparatoria pueden pedir una pericia solicitando el punto de credibilidad, ¿no? Es ahí donde se hace este protocolo que es especializado para personas víctimas contra la pareja, ¿no? O violencia a la pareja. Ok. Ahora aquí tengo otra consulta que nos dice: a los denunciados por violencia psicológica, ¿se les hace valoración o pericia psicológica de oficio? Lo que se hace por lo general y que se encuentra dentro de las directrices del Ministerio Público es que todas estas personas denunciadas deben presentarse para poder a un centro terapéutico para poder recibir terapia, y esto es obligatorio, ya que esto lo emite y lo ordena el fiscal que conoce el caso.
Sí, además que se hace una evaluación, ¿no? Se hace también una evaluación al denunciado bajo otros puntos de pericia diferentes a los de la víctima. Y muchos abogados, ¿no? He visto que usan la pericia para desvirtuar riesgos procesales, ¿no? El de peligrosidad, que, bueno, se podría responder con el riesgo de violencia que nosotros evaluamos a los imputados, ¿no? Entonces, por lo general, también, además de la víctima, se puede hacer, ¿no? Por peritos particulares esta evaluación a los imputados. Claro, en realidad la parte que tiene que presentar y bueno, como se dice, la parte que tiene toda la carga de la prueba es quien tiene que ver cómo va a ayudar para poder fundamentar este proceso. En este caso, se pueden solicitar peritos de parte para poder, digamos, indicar que esta persona está mintiendo. Y entonces, ¿cómo vamos a poder determinar y confirmar que esta persona está mintiendo? Presentando un perito de parte para que se realice el procedimiento, para que se realice la pericia del test de credibilidad. Hay algo que me preguntan bastante y me dicen, yo quiero que me hagan una pericia psicológica, no sé a qué hora pueden, voy a estar en su oficina, de eso tenemos bastante. ¿Para qué? Porque después quiero aperturar el proceso. La única forma que un perito pueda intervenir en el proceso es cuando el proceso ya se encuentra aperturado. Cuando ya se encuentra aperturado este proceso, tenemos el CUT, tenemos el número, tenemos el fiscal, perfecto, ya la denuncia ya está marchando, recién podemos proponer a un perito de parte indicando además cuál es la pertinencia. Antes del proceso no podemos. Antes de esto, ¿qué es lo que corresponde si ustedes como mujeres o como varones también están sufriendo de violencia? Acudir a un psicólogo clínico. Doctora, ¿qué tipo de psicólogos tenemos que nos ayuden o que ayuden? Porque yo veo que hay personas que sufren de violencia y que probablemente no van a iniciar un proceso penal. Tal vez ya han salido de eso, ya viven en otro hogar, pero no han sanado, que es lo importante, no han realizado una terapia. ¿Qué tipo de psicólogos, a qué tipo de psicólogos deben acudir estas personas? Sí, como usted dice, ¿no? Es una psicóloga clínica, ¿no? Que hace, bueno, un tratamiento terapéutico con diferentes técnicas según la víctima para tratar de ir minimizando toda la sintomatología que presentaría la víctima. Ya, ok. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre no creo, acá me dicen entre una contrapericia y megapericia? Debe ser metapericia. ¿Cuál es la diferencia entre una contrapericia y una metapericia? Una metapericia y un contrainforme. Y una contrapericia. Ajá. Bueno, la metapericia es realizar una nueva pericia cuando quizás una de las partes, el abogado de una de las partes no está de acuerdo con los resultados, entonces solicita que se haga una nueva pericia, ¿no? Y la contrapericia es cuando una de las partes no está de acuerdo con los resultados de la pericia y bueno, quiere hacer las observaciones de esa pericia que tiene, ¿no? Entonces, contratan a un perito externo y, bueno, este perito realiza todas las observaciones a esa pericia que ya está y presentan un informe. Acá tengo una consulta que me dice, ¿qué pasa si los denunciados, en este caso si el denunciado
no asiste ni a su imputación. ¿Cómo se los valora? Es imposible que el denunciado no asista a su imputación porque inmediatamente se va a solicitar el mandamiento de apremio, ¿no es cierto? Y además, todas las directrices que nos da el Ministerio Público nos da al principio, cuando se inicia la denuncia. En estas directrices está que esta persona debe, digamos que estamos hablando de un varón, debe presentarse ante un centro terapéutico para realizar diferentes terapias. Y no se puede decir no puedo, no se puede decir no quiero, porque todo esto jugaría en contra de esta persona, llegando a una imputación. Entonces, sí, se presentan. Yo he visto que todos sí se presentan, en caso contrario estarían peor. Ahora acá, ¿qué nos dice? Si uno no está de acuerdo con el informe del SLIM, ¿se puede pedir una metapericia? En este caso, lo que tendríamos que pedir es una contrapericia, ¿no es cierto, doctora? Un contrainforme, porque Un contrainforme. el informe psicológico preliminar, que se llama así, del SLIM, no es una pericia, entonces no podría ser un contrapericia, pero sí se puede hacer un contrainforme, ¿no? Y de la misma manera, se contrata un perito de parte y hace las observaciones de la evaluación que se ha realizado con el SLIM o con defensoría. Ok, doctora. ¿Algo más que podamos agregar para ya finalizar nuestro live del día de hoy? Bueno, no hemos hablado de lo más elemental, ¿no? Si bien esto de los tiempos, pero ya preguntaron, ¿no? Que el estrés postraumático se puede ver, se puede identificar a partir de un mes, ¿no? Y si bien presentaría trastornos de estrés postraumático o de adaptación, se constituye en un daño psicológico. Ahora, si el daño psicológico permanece o perdura más de los 2 años, aún teniendo terapia, aún pasando por terapia y el apoyo familiar, etcétera, permanece, es que ahí se convierte en una secuela psicológica, ¿no? Que eso ya es permanente y no se puede modificar. Ok, doctora. Muchas gracias. Hoy hemos estado con evidencia forense desde la ciudad de Santa Cruz, donde también contamos con psicólogas y con psiquiatras forenses. El tema de este sábado, les voy a adelantar, son los accidentes de tránsito. Vamos a ver primero la normativa en Bolivia, es decir, el enfoque jurídico legal. Y también vamos a ver las pericias. ¿Qué pericias se deben solicitar en accidentes de tránsito? Y también la parte de la investigación. También vamos a estar a las 8:30 mediante estas 2 plataformas, Estudio Jurídico Sánchez y Asociados y también Evidencia Forense. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Gracias por ingresar al live y estaremos con más temas más adelante. Buenas noches. Exacto, también nos pueden escribir, nos pueden decir qué temas les gustaría que podamos tocar, que involucren tanto la parte jurídica como la parte pericial forense. Muy buenas noches a todos y conmigo hasta el día sábado.